Capítulo 3. La red invisible. El amanecer de Santa Marta, usualmente bañado por una tenue luz dorada, se alzó esta vez bajo un cielo encapotado. La tormenta tropical seguía amenazando desde el horizonte, aunque la lluvia había dado un respiro. La brisa cargada de sal y humedad no lograba mitigar el peso de la incertidumbre que agobiaba a Antonio. La duda que lo embarga por no saber si estaba haciendo lo correcto al defender a Marco y la preocupación evidente por su socia. Ya habían pasado 3 días desde que habían acordado investigar cada quien por su cuenta un poco más el pasado de Marco y la más que probable conexión de Aguirre con el homicidio de Lucia. Y si había algo cierto en todo esto, era que cada minuto que pasaba se sentía como una daga clavada en su conciencia. Milady había estado investigando durante semanas los vínculos de Carlos Aguirre con las redes de narcotráfico y tráfico de órganos que operaban en la ciudad. Sus pesquisas la llevaron a un viejo depósito cerca del puerto, un lugar en el que sospechaba que se almacenaba mercancía ilícita antes de ser enviada fuera del país. La tarde anterior al secuestro logró infiltrarse en el recinto, camuflada entre los contenedores oxidados y las sombras que proyectaban las grúas. Mientras revisaba documentos y tomaba fotos de lo que parecían ser manifiestos falsificados, su presencia fue detectada. Uno de los guardias de Aguirre había encontrado su vehículo estacionado a unas cuadras del lugar. Antes de que pudiera reaccionar, varios hombres la rodearon con sus rostros ocultos tras pasamontañas. «Metiste las narices donde no debías, preciosa», gruñó uno de ellos mientras la sujetaban por los brazos. A pesar de su resistencia, Milady fue golpeada con el cañón de un arma y arrastrada hasta una furgoneta negra. Durante el trayecto, escuchó fragmentos de conversaciones entre sus captores, suficientes para confirmar sus peores sospechas. El alcalde Leandro Salcedo, la figura más poderosa y aparentemente incorruptible de Santa Marta, era el verdadero líder de toda la operación. Sus nexos con Aguirre no eran meros rumores. Juntos controlaban la ciudad desde las sombras, manipulando cada institución a su favor. La llevaron a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Allí fue encerrada en un cuarto oscuro y húmedo, donde la dejaron encadenada a una silla. Sus captores intentaron intimidarla, pero Milady, a pesar de los golpes, mantuvo su resolución. Sabía que lo que había descubierto era la clave para desmontar la red de corrupción y no dejaría que la quebraran. «Les advertimos que dejaran de husmear», dijo con un tono frío y calculador. «Pero no quisiste escucharnos. Ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias». Milady levantó la cabeza con esfuerzo, con sus ojos llenos de determinación. «Si creen que me van a quebrar, están equivocados», escupió a pesar de las marcas de golpes en su rostro. «No importa lo que hagan, la verdad saldrá a la luz». El hombre soltó una carcajada seca. «¿Verdad? La verdad no importa cuando controlamos todo. Jueces, policías, incluso al alcalde. Pero te voy a dar un consejo. Deja de preocuparte por la verdad y empieza a rezar por tu vida». Fue entonces cuando Milady comprendió la magnitud del problema. Había logrado escuchar fragmentos de conversaciones antes de ser capturada y ahora todo tenía sentido. Leandro Salcedo, el alcalde de Santa Marta, no era solo un líder político. Era el coloso detrás de toda la red de corrupción que sofocaba la ciudad. Controlaba el puerto, el aeropuerto y cada rincón estratégico para mover drogas, órganos y quién sabe qué más. Mientras tanto, Antonio no podía ocultar su angustia. Sentía que Milady estaba en peligro, pero también estaba atormentado por el creciente misterio alrededor de Lucía. El asesinato de su antiguo amor seguía siendo un enigma que lo atormentaba en cada momento de soledad. ¿Quién había sido el autor intelectual? ¿Y el material? Las pistas eran escasas, y los pocos avances que tenía parecían desvanecerse cada vez que se acercaba a una respuesta. Antonio, ajeno a los detalles del secuestro, sentía el peso de la culpa y la preocupación.
Mientras conducía su camioneta blindada por las estrechas calles de la ciudad, con el motor rugiendo en un acompasado eco, apretaba el volante con fuerza, intentando mantener la calma. Entonces su teléfono vibró. El brillo de la pantalla mostraba un número desconocido. Antonio tomó una bocanada de aire antes de responder. «¿Quién habla?», dijo con firmeza. Un silencio breve, seguido de una voz fría y carente de emoción, resonó al otro lado de la línea. «Campo, sabíamos que eras persistente, pero no creímos que llegarías tan lejos. Te lo advertimos. No metas tus narices donde no te llaman. Ahora tenemos algo que te hará pensar mejor tus decisiones». Antonio apretó los dientes. Su voz temblaba entre la rabia y la preocupación. «¿Dónde está Milady? ¿Qué le han hecho?». Una risa seca resonó antes de que el interlocutor continuara. «Tu amiga está viva, por ahora. Pero si sigues indagando sobre la muerte de Lucía Gutiérrez, podríamos asegurarnos de que desaparezca para siempre. ¿Vale la pena arriesgar su vida por una piltrafa como Marco? Deja que ese tipo se pudra en la cárcel. Es lo que merece, ¿no? Después de todo, nadie lo echará de menos». El corazón de Antonio se aceleró, no por miedo, sino por la furia contenida que bullía en su interior. «Si le hacen algo a Milady, juro que los encontraré, a todos ustedes. No importa quiénes sean ni cuán profundo se escondan», gruñó entre dientes con su voz cargada de amenaza. La voz al otro lado de la línea permaneció impasible. «Escucha bien, Campo. Este es tu único aviso. Retírate del caso y vive el resto de tu vida con calma, o prepárate para lamentarlo profundamente. Recuerda, no estás luchando contra simples delincuentes. Nosotros controlamos esta ciudad». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, dejando un vacío opresivo. Antonio lanzó el teléfono sobre el asiento del copiloto y respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones que lo invadía. El mensaje de los secuestradores le había dejado claro algo que hasta ahora había intentado ignorar. Si querían que Marco se pudriera en la cárcel, tal vez era porque sabían que no era el verdadero culpable. La mafia tenía motivos para mantener el caso cerrado, y eso solo podía significar que alguien más estaba detrás del asesinato de Lucía. Al llegar a su oficina, Antonio se dejó caer en la silla, frotándose el rostro con ambas manos. Hasta ese momento, las pruebas contra Marco habían sido circunstanciales, pero ahora empezaba a entrever un patrón. Si los secuestradores estaban tan interesados en que abandonara el caso, significaba que estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba. Por primera vez en semanas, una chispa de confianza en la inocencia de su cliente se encendió en su interior. Pero esa chispa venía acompañada de un peso inmenso. La vida de Milady estaba en sus manos y el reloj seguía avanzando. Antonio sabía que no podía retroceder, pero también entendía que cada paso que daba lo acercaba más al abismo. La sombra de Lucía, ahora más presente que nunca, lo impulsaba a seguir adelante. No podía permitir que su asesinato quedara impune, y mucho menos que los culpables siguieran operando bajo la protección de las sombras. Con el puño cerrado, Antonio murmuró para sí mismo: «No voy a detenerme. Si quieren una guerra, la tendrán». El reloj seguía avanzando, y cada segundo era un recordatorio de la fragilidad de la vida de Milady. Antonio sabía que no podía confiar en muchos, pero tampoco podía permitirse el lujo de quedarse inmóvil. Mirando a su escritorio las últimas pistas frente a él, comenzó a planificar el siguiente movimiento. Necesitaba más que rumores y suposiciones, necesitaba pruebas contundentes y datos precisos para encontrar a su socia. Tomó su teléfono y marcó un número al que nunca le agradaba usar, pero siempre era su último y fiable recurso, el de Ramiro. Habían trabajado juntos en un par de asuntos turbios, y aunque no le inspiraba confianza, Ramiro tenía acceso a los círculos más oscuros de la ciudad. Antonio le había solicitado documentos y evidencias que pudieran incriminar a Carlos Aguirre, pero ahora el caso había escalado.
La desaparición de Milady requería información de otra naturaleza, rutas, contactos y escondites. El tono de la conversación con Ramiro era tenso, pero directo. «Necesito verte esta noche. Esto no puede esperar», dijo Antonio con firmeza. «Ya te di lo que pediste, Campo. No estoy para andar jugando con fuego. Si Aguirre descubre que estoy colaborando contigo, no será solo mi cabeza la que ruede», replicó Ramiro con un tono áspero. «Tú sabes cuidarte muy bien y moverte en esta ciudad. Estoy seguro que nada te pasará. Pero créeme, si mi socia muere, de quien tendrás que preocuparte será de mí». Finalmente, acordaron un encuentro en una vieja bodega en las afueras de Santa Marta. Antonio eligió el lugar por su lejanía y discreción, pero sabía que el riesgo era alto. La mafia tenía ojos y oídos por toda la ciudad, y cualquier movimiento mal calculado podría costarle la vida. La reunión en la penumbra. Al caer la noche, Antonio condujo su camioneta blindada hacia la bodega. Antes de salir, revisó el arma que llevaba consigo, no porque esperara usarla, sino porque había aprendido a lo largo de los años que la preparación era su mejor aliada. La tormenta tropical continuaba azotando el Caribe, y los relámpagos en el horizonte parecían reflejar el caos interno de su mente. Ramiro llegó minutos después, con su característico andar sigiloso. Llevaba un maletín negro que parecía pesar tanto como su conciencia. «Habla rápido, Ramiro. Cada minuto que pasa es un peligro para Milady», apresuró Antonio. «Tengo algo, pero no va a gustarte. Aguirre tiene varios sitios donde podría estarla reteniendo, pero hay uno en particular que mencionaron recientemente, una casa abandonada en las colinas, cerca del viejo camino a Taganga. El lugar está fuertemente vigilado», respondió Ramiro mientras sacaba un mapa y algunos papeles del maletín. Antonio tomó los documentos con manos firmes. Su mirada era una mezcla de gratitud contenida y calculadora frialdad. Antes de despedirse, le lanzó una advertencia. «Si descubro que me estás mintiendo, no habrá un lugar lo suficientemente oscuro en esta ciudad donde puedas esconderte». La llamada decisiva. De regreso en su oficina, Antonio revisó los datos proporcionados por Ramiro, pero sabía que no podía hacerlo solo. No contra una organización tan vasta y bien estructurada. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar plenamente, alguien que compartiera su sentido de justicia y estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. Fue entonces cuando pensó en el capitán Ricardo Saboyá. El capitán era un veterano de la Policía Nacional con un historial impecable, pero lo que realmente lo distinguía era su resistencia a las tentaciones de la corrupción. Había trabajado junto a Antonio en casos anteriores, enfrentándose juntos a desafíos que hubieran quebrado a cualquier otro. Sin dudarlo, Antonio marcó su número. «Saboyá, necesito tu ayuda», comenzó Antonio directo al grano. «Campo, ya me enteré que estás detrás de Aguirre, y si lo que me vas a pedir tiene que ver con él, sabes que estoy dentro». «¿Qué necesitas?», respondió Saboyá sin vacilar. «Han secuestrado a Milady. Tengo información sobre dónde podrían tenerla, pero no puedo hacer esto solo. Tú eres el único en quien puedo confiar dentro de las fuerzas policiales». Un breve silencio se instaló al otro lado de la línea antes de que Saboyá hablara de nuevo. «Nos encontraremos en mi oficina en 1 hora. Prepárate, esto no será fácil». Mientras Antonio colgaba, sintió una chispa de esperanza, aunque mínima. Sabía que enfrentarse a la mafia de Aguirre y a los poderes corruptos de la ciudad sería como caminar por un campo minado. Pero si algo había aprendido a lo largo de los años, era que la justicia, por muy costosa que fuera, siempre valía la pena. La oscura sombra de Lucía. Sin embargo, mientras preparaba su equipo y revisaba los detalles del plan, la imagen de Lucía se filtró en su mente. Aún no sabía quién había orquestado su asesinato ni por qué, y ese misterio seguía siendo un peso en su corazón.
Algo en todo esto le decía que el secuestro de Milady, la red de Aguirre y la muerte de Lucía estaban conectados de formas que aún no podía comprender. El rostro de Lucía, su risa, su voz, todo volvía a él en momentos como este, como un eco distante que se negaba a desaparecer. ¿Era posible que el mismo autor intelectual detrás de su asesinato estuviera involucrado en esta red de corrupción? ¿O acaso el asesino material de Lucía seguía ocultándose a plena vista, protegido por las sombras de Santa Marta? Con esas preguntas rondando su mente, Antonio salió hacia su encuentro con Saboya. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el panorama que se dibujaba era mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Antonio se reunió esa misma noche con el capitán Ricardo Saboya. Ricardo había pasado los últimos 5 años tras la pista de Aguirre, pero siempre había encontrado puertas cerradas. Cuando Antonio compartió el mapa y lo poco que sabía, el capitán aceptó unirse al rescate de Milady. Ambos sabían que el operativo no sería sencillo. Antonio, si vamos a entrar ahí, tenemos que estar preparados para lo peor. No solo enfrentaremos a sicarios, también hay agentes corruptos en nuestras filas, advirtió Ricardo mientras revisaba el plan. Siempre estoy preparado para lo peor, replicó Antonio con una dureza que ocultaba la angustia que lo carcomía. El rescate. El sitio era un lugar desolado y decadente, sus estructuras corroídas por el tiempo y la sal del mar. Antonio y Ricardo se acercaron con cautela, el primero vestido con ropa casual que le permitiera moverse rápido, y el capitán con un chaleco antibalas y su arma lista. La operación comenzó bajo la cobertura de la oscuridad. Ricardo había llamado refuerzos, pero ambos sabían que no podían confiar en todos. En silencio se infiltraron por una entrada lateral, eliminando a los guardias con movimientos precisos. En el interior encontraron a Milady encadenada a una silla, su rostro marcado por los golpes, pero sus ojos llenos de determinación. Antes de que pudieran liberarla, una alarma sonó y el caos se desató. Sicarios armados aparecieron de todas direcciones. Los disparos resonaron como truenos en el complejo. Antonio, sin pensarlo 2 veces, se arrojó sobre Milady para protegerla de las balas mientras Ricardo cubría su retirada. La confrontación fue feroz, pero lograron salir con vida gracias a la valentía del capitán y la determinación de Antonio. La revelación. Una vez a salvo, Milady, con la voz entrecortada pero firme, reveló lo que había descubierto. Es el alcalde. Él es el verdadero cerebro detrás de todo. Controla el puerto y el aeropuerto para mover drogas y órganos. Tiene gente infiltrada en la policía, en la fiscalía, incluso en los tribunales. Este hombre no solo maneja esta ciudad, es el dueño de ella. Antonio intercambió una mirada con Ricardo. Ambos sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Con el enemigo ahora identificado, el siguiente movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Pero lo que Antonio no podía ignorar era una sombra creciente en su mente. Si el alcalde era el titiritero, ¿quién más en su círculo cercano podría estar involucrado? La tormenta sobre Santa Marta ya no era solo climática. Era una tormenta de corrupción, mentiras y peligro que amenazaba con arrasar todo a su paso. Y Antonio Campo estaba decidido a enfrentarse a ella, aunque le costara la vida.